amados hermanos. Qué bueno poder estar una vez más juntos para edificar nuestras vidas con la palabra del Señor. Ayer nos edificamos corporalmente. A la noche tuvimos la cena de Thanksgiving y fue un deleite. Una variedad de platos, una variedad de postres, pero lo más importante fue la comunión, el amor, el compañerismo en torno a la mesa. Fue muy bueno poder dar gracias al Señor y juntos reconocer que es Dios quien nos sostiene, quien nos bendice, quien nos cuida, quien nos provee, quien nos da todas las cosas. Y eso es lo que significa dar gracias a Dios. Agradecerle por su inmensa misericordia, provisión y especialmente por la salvación. Estuvimos con familiares y amigos y fue un tiempo verdaderamente muy bonito. A todos los que aportaron, gracias. A todos los que vinieron, gracias. A todos los que asistieron invitados por ustedes, transmítale nuestro agradecimiento y la invitación. Nuestras puertas están abiertas para comer juntos alimento material, pero mejor aún comer el alimento espiritual, que es el que necesitamos realmente para vivir acá y vivir en la eternidad juntamente con el Señor Jesucristo. He titulado el mensaje en la tarde de hoy solamente por fe. Gálatas es un libro pasional. Gálatas es un libro que se escribió como una reacción. Gálatas es un libro que nos va a estar machacando, repitiendo, confrontando, exhortando y guiándonos siempre al mismo lugar. La justificación solamente por la fe. Y creo que es un libro muy práctico, muy pertinente y muy necesario para todos nosotros que a veces nos dormimos, que a veces nos descarriamos, que a veces somos desviados del centro y que sin darnos cuenta, por nuestras actitudes y peor, con nuestras palabras, no estamos dando la nota correcta, no estamos dando el mensaje correcto. Así que Pablo está repitiendo, reafirmando que esto es solamente por gracia. Hermanos, uno de los engaños más comunes en la vida cristiana es pensar que la bendición de Dios depende de lo que hacemos. Muchos comienzan bien, confiando en la gracia de Cristo, pero con el tiempo empiezan a depender de su rendimiento espiritual. Se creen atletas, se creen deportistas y piensan que aquí hay que hacer muchas cosas para poder llegar al final o para poder obtener lo que me prometieron y lo que me han dado sin yo hacer absolutamente nada. El rendimiento espiritual es esta historia de obedecer, de disciplinarme, de intentar progresar a toda costa, de obtener, de alcanzar, de escalar. Es decir, cuestiones que tú piensas que eres tú el que las hace. O cosas que tú piensas que se te demandan por Dios para poder entrar al cielo. En lugar de descansar en Cristo, el que así hace, el que así piensa y el que así delinea su vida en el Señor comienza a vivir como si la bendición de Dios dependiera de la ley o del esfuerzo humano. Los Gálatas estaban cayendo en este error. Comenzaron por la fe y estaban intentando continuar por las obras. Pablo les escribe para despertarlos, para enseñarles y para persuadirlos del verdadero camino del Evangelio. Porque abandonar la fe como fundamento es abandonar la bendición como destino. Abandonar la fe como fundamento, como el principio sobre el cual estamos edificando nuestras vidas, es abandonar la bendición como destino. Es como un hombre que recibe un cheque de fondos ilimitados firmado por un benefactor, pero en vez de depositarlo, intenta pagar sus deudas recogiendo monedas en la calle, recogiendo centavitos, peseticas, cuoras, para intentar llegar a la suma con la que él podría pagar su deuda. Vive pobre teniendo riquezas garantizadas. Así vive el creyente que conoce la promesa de Cristo, pero intenta asegurarse la bendición a través de su propio
esfuerzo. Y es precisamente aquí donde Pablo nos presenta una verdad gloriosa que necesitamos recordar. Y es que solo quienes creen en Cristo reciben la bendición prometida a Abraham. Solo los que creen en Cristo reciben la bendición prometida a Abraham. ¿Por qué afirmamos en esta hora que solo quienes creen en Cristo reciben la bendición prometida a Abraham? Les invito a buscar Gálatas capítulo 3, 1 al 18, donde Pablo nos presenta tres verdades que nos permiten entender que solo quienes creen en Cristo reciben la bendición prometida a Abraham. Gálatas 3, 1 al 18. Dice nuestro texto: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar con la carne o por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo: el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por que podemos estar ahora delante de ella, expuestos a ella, Señor. Háblanos, que sea tu Espíritu guiándonos a toda la verdad, y que por favor me uses a mí para con toda humildad exponer tu palabra en esta hora. Te lo pido humildemente en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Así que entonces, hay algo que tenemos que aprender. Hay algo que tenemos que reafirmar. Hay algo que tenemos que remachacar. Y esto es que solamente es por fe. Es que solamente quienes creen en Cristo son los que van a recibir la bendición prometida a Abraham. En primer lugar, primera razón, Dios otorga su bendición a la fe en vez de las obras de la ley. Versículos 1
al 5. Preguntas retóricas. Todas tienen una respuesta y Pablo lo sabe, pero él quiere que los gálatas se respondan estas preguntas. Y la respuesta siempre les va a guiar ¿a dónde? A la fe. Nunca a la ley, nunca a las obras, nunca a tu esfuerzo, nunca a lo que tú has hecho. Todo tiene que ver con la ley. Antes de explicar, Pablo despierta a los gálatas porque estaban dormidos. No comienza con argumentos, sino con preguntas que los confrontan con su propia experiencia espiritual. Pablo está demostrando algo que está bien claro en el contexto. Los gálatas se han desviado del Cristo crucificado. Por eso les llama insensatos. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Si ya Jesucristo fue claramente presentado delante de ustedes como crucificado. Ya no hace falta más sacrificios, ya no hace falta más acciones de parte del ser humano que lo hagan pensar que depende en algo de él la salvación. Así que la palabra esta, quien os fascinó, que los ha vuelto ustedes unos insensatos, esto implica que han sido engañados, que han sido hechizados, que han sido desviados mentalmente. Ya no estaban mirando a la cruz de Cristo, ya no estaban mirando a la ofrenda de Cristo en la cruz de Calvario, estaban mirando hacia ellos mismos. Habían apartado su vista de lo que es realmente relevante para poner la vista en lo que no tiene ninguna importancia ni ninguna trascendencia. No son tus esfuerzos, no son sus esfuerzos. Todo depende de la cruz. El centro de la vida cristiana es la cruz. El centro de la salvación es la cruz. Y es la fe en lo que se hizo en esa cruz y se obtuvo en esa cruz. El legalismo siempre comienza cuando quitamos los ojos de la cruz de Jesucristo. Su propia experiencia confirma que recibieron el Espíritu por fe. Dice el versículo 2 y después el 5. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Cómo fue que ustedes recibieron el Espíritu? ¿Por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cómo fue que ustedes recibieron esta bendición? Y después nuevamente en el 5, ¿acaso el Dios que os suministra el Espíritu y hace estas maravillas entre vosotros, lo hace porque ustedes son buenos y cumplen la ley? ¿O lo hace porque ustedes oyen y tienen fe? ¿Por qué es que Dios lo ha hecho? Así que Pablo apela al inicio de la vida cristiana. Ustedes recibieron el Espíritu por fe. Ustedes han experimentado el poder de Dios porque han creído en Cristo. La obra comenzó por fe. Así que la respuesta es una sola. ¿Cuál es la respuesta? Fe. Por fe, no por obras. Ellos comenzaron en el Espíritu, pero este encantador de serpientes, este psicólogo barato, o este falso maestro les ha hecho pensar que tiene que ver con la carne, que tiene que ver contigo. El legalismo siempre sigue este patrón. Empieza por fe, continúa por obras. ¿Y a dónde vas por ese camino? A la esclavitud. Te vuelves un esclavo, te vuelves un reo de ti mismo, de tu perdedera, de tu desvarío y por supuesto de aquel que te engatusó y te arrastró a un camino que no tiene salida, a un camino del cual Cristo te sacó dándote la libertad. Tan necio soy, dice en el 3, habiendo comenzado por el Espíritu, a acabar con la carne. La carne puede ser religiosa. Y por cierto, a la carne le encanta la religión. Y cuando hablo de la carne, estoy hablando de esto, de nosotros. Nos encanta la religión. Nos encanta estar metido en algo. Nos encanta el misticismo. Nos encanta la apariencia. ¿Cuántos habemos acá? Tal vez 40. Usted va a otros lugares donde se crea una atmósfera de religiosidad, donde se crea una atmósfera mística. Allá hay miles. ¿Usted sabe por qué no? Porque
Estamos configurados para pretender conseguir las cosas a través de lo que hacemos. Por eso la gente se somete a sistemas totalmente diabólicos. Hay millones de musulmanes, hay millones de hindúes, hay millones de gente extraviada en el catolicismo. Porque todo tiene que ver con ¿qué? Con hacer. Y entonces tú te envaneces y tú te llenas la boca de decir, no, yo desde chiquito, yo siempre he ido a misa, yo siempre he hecho esto, aquello y lo otro. No, yo siempre he tenido un igual en la casa. O yo siempre he sido una persona devota de tal cosa o de la otra. Nos encanta creernos algo y que todo depende de lo que nosotros hemos hecho. Claro, sí, no. Cristo tiene su valor, pero yo soy el que le pone la tapa al pomo. Yo soy aquí el que ha logrado esto, aquello y lo otro. Por eso es que la carne puede ser religiosa, pero ¿qué sigue siendo? Carne. Y mientras piensa que depende de ti, significa que esa carne aún no ha sido doblegada, aún no ha sido entregada y no ha sido consagrada al Señor, a su obra en la cruz. Significa que, como Pablo dijo en el pasaje pasado, en el sermón pasado, aún no estás crucificado juntamente con Cristo. Eso es lo que significa, que no lo has entendido. Tienes que entenderlo. Por eso es que Pablo está repitiendo y por eso es que yo también lo estoy repitiendo. Y por eso es que cada semana, cada día en la mañana estamos orando, o en la tarde o en la noche, depende de cuando tú vayas al chat de la iglesia y mires el programa de oración que tenemos para cada día. Estamos orando y repetimos lo mismo. Necesitamos entender que la gloria es de Cristo. Necesitamos entender que la obra es de Dios. Necesitamos entender que nuestra salvación es un regalo inmenso, que está completa, terminada, y que yo solamente, como también dijimos el domingo pasado, tengo que entender que Cristo lo hizo todo y yo solamente confío en Él. Así que, hermanos, intentar ganar la bendición por obras es como intentar pagar un regalo ya recibido. Por eso, deja de medir tu valor espiritual por tu rendimiento. Vuelve al Cristo crucificado. Ya Él ha sido expuesto, ha sido clavado, ya Él ha pagado, ya Él ha hecho lo que tenía que ser, lo que tenía que hacerse para tu beneficio, para tu salvación. Recuerda que Dios te dio su Espíritu. ¿Cuándo? ¿Cómo te lo dio? ¿No es acaso el Espíritu el sello que muestra qué cosa? Que somos redimidos y que va a estar en nosotros hasta cuándo. Es las arras de la herencia, es lo que muestra que somos posesión de ¿quién? De Dios, que Él nos salvó y va a estar en nosotros hasta que lleguemos ¿a dónde? Al cielo. Tú no vas a llegar al cielo por ti. Escúchame bien, tú no vas a llegar al cielo por ti, tú vas a llegar al cielo a pesar de ti. Por eso es que Dios puso su Espíritu, para marcarte, para mostrar que eres, a pesar de todo, posesión de Él. Y que la obra que Él comenzó, Él la va a concluir, la va a terminar. No en la cruz porque ya fue hecho, sino en la vida práctica. Entrándote al cielo a pesar de cómo tú eres, a pesar de cómo yo soy, a pesar de nuestras faltas y de nuestros pecados, por las cuales le pedimos a Dios, por favor, Señor, perdóname. Y es una práctica muy bonita, que podamos cada día reconocer que hemos hecho mal y decirle, Señor, yo te doy gracias porque Cristo ya pagó, pero yo quiero que tú me ayudes a ser diferente, a ser cada día más como Cristo. Ese no es el arrepentimiento para salvación, ese es el arrepentimiento para ponerme a cuentas con Dios, para que Dios sepa que yo quiero ser como Cristo. Y eso lo hago ¿cuándo? Todos los días. Por eso es que la vida cristiana es una vida de arrepentimiento, porque yo soy un pecador y constantemente estoy metiendo la pata.
Pero qué bueno, Cristo pagó todo, pasado, presente y futuro. ¿Y yo qué hago? Confío en su obra eficaz, completa, terminada en la cruz del Calvario. En segundo lugar, ¿por qué solamente por fe? ¿Por qué es que yo, como un cristiano, solamente voy a recibir la bendición prometida a Abraham por creer? Porque Dios siempre ha justificado por la fe. ¿Entiende eso? Todo ha tenido que ver con qué. Dígalo. Con la fe. No tiene nada que ver contigo, de lo que tú haces. Tiene que ver con la fe. En el pasaje del 6 al 14 vamos a encontrar esta verdad. Aquí Pablo pasa del despertar a la enseñanza. Ya se los comió a preguntas retóricas, que todos tenían que ver y tenían la respuesta en la fe. Ahora Pablo, después de haberlo despertado, después de haberlo zarandeado, ahora va a enseñarles, los va a confirmar en la verdad. ¿Y cómo lo hace? Mostrando que la justificación por fe no es algo nuevo, no es una novedad, no es un invento del siglo primero. No es algo que pasó en una cruz y ahí se acabó la historia o empezó algo nuevo. No, no tiene nada que ver con eso. Este ha sido el plan eterno de Dios, justificar al pecador por la fe. Dios, cuando anunció el evangelio a Abraham, según el versículo 8, dice que así Abraham creyó a Dios. ¿Y qué pasó? Y su fe le fue contada por justicia. Dios no salvó a Abraham, Dios no justificó a Abraham porque él fue un muchacho bueno. No, dice que su fe le fue contada por justicia. Lo único que hizo Abraham fue cuando Dios le habló y le dijo: sal de tu tierra, yo voy a hacer de ti una gran nación y te bendeciré y serás bendición. Fue creer. Creer. El caso de Abraham es el mismo caso de nosotros. Ni conocíamos a Dios, ni nunca habíamos oído hablar de Dios y nunca nos habíamos enfrentado directamente con Dios porque para nosotros Dios no existía. Y así es el perdido, así es el inconverso. Para él Dios no existe. Para él el Dios que tú le predicas, que mandó a su hijo morir en una cruz del Calvario, es una cosa que no tiene ningún sentido. Él no se considera pecador, él no está perdido. Él cree que está perfectamente bien. Y por eso es que Pablo dice que el hombre natural no percibe las cosas de Dios, porque para él son locura. Porque las cosas espirituales se tienen que discernir espiritualmente. Y el hombre es un ser carnal, natural, animal y diabólico. Y por eso para él Dios, el Dios de la Biblia, el Dios que dio a su Hijo para justificarnos en una cruz y limpiarnos de todo pecado y de toda maldad, y es todo esto por la fe, él no lo comprende, él no lo concibe, él no lo percibe. Aún la familia tuya, a la que tú le hablas todos los días, a la que tú le predicas, a la que oras por ella, delante de quien Dios ha hecho milagros y maravillas, no entiende ni papa de esta historia. Y es así, y es triste, pero esa es la realidad del perdido, del hombre natural, del carnal, del animal y del diabólico. Él no cree. Así estaba Abraham, él nunca había oído hablar de Dios, pero un día Dios le dijo: sal. ¿Qué cosa era Abraham? Un caldeo. Era un idólatra como la gente de su tiempo, fruto de su tiempo. Pero cuando oyó la voz de Dios, y cuando Dios le dijo: te daré un hijo, cuando él tenía 90 y pico de años y Sara una vieja, creyó a Dios. Lo creyó. Y lo creyó sin tener ¿qué cosa? Evidencias. ¿Sabe por qué? Porque en el tiempo de Abraham ningún viejo fabricaba niños. Y ninguna mujer estéril podía parir. Y esa era su situación. Adán tenía casi 100 años y Sara como 90 y pico. Y además era. Pero Dios le dijo: créelo. ¿Y qué hizo Abraham? Creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Creyó sin ver.
como tú y como yo, porque eso es la fe. Yo no vi a Cristo crucificado. Yo tampoco he visto el cielo ni la gloria de Dios. ¿Y qué estamos haciendo? Creyendo. Eso es lo que yo creo. Yo creo lo que Dios dice acerca de mí, que eres un pecador. Yo creo lo que Dios dice acerca de mí, que sin Él estoy perdido. Yo creo en una cruz, donde el Hijo de Dios me sustituyó a mí para darme salvación y vida eterna. Yo creo. Como Abraham, no tengo todas las evidencias, pero tengo fe. Y por esa fe es que he sido justificado del pecado, porque en quien creo es en el que murió por mí, para pagar por mí. Así que la bendición prometida a Abraham en Génesis 2, 1 al 3, de la cual ya le hablé, no es nacional. No es una bendición territorial ni tampoco es política. Es una historia que no comenzó con Abraham. Esta historia de la redención por fe y de la justificación por fe, ¿saben dónde comenzó? En la simiente que Dios le prometió a Eva en el huerto del Edén, que le aplastaría la cabeza a la serpiente. Ese es el protoevangelio. Génesis 3:15 dice nuestro texto, ese protoevangelio. Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y aquí hay misterio, porque la mujer no tiene simiente. La simiente es del hombre. La mujer concibe, pero no tiene semilla. Ella pone el terreno donde se planta la semilla. Por eso es que el evangelio es cuestión de loco. Tienes que creerlo por fe, porque Dios está diciendo que la simiente de la mujer aplastaría a la serpiente, al enemigo de Dios, al enemigo tuyo, al enemigo mío, al que se opone a la verdad. Así que por lo tanto, antes de Abraham, Dios prometió una simiente redentora. Dice Dios: pondré enemistad. Esa simiente va a vencer al diablo. Este es el protoevangelio, la primera promesa del Cristo venidero. La simiente de la mujer vencería a la serpiente en primer lugar. La aplastaría la cabeza y la destruiría por completo. Además de eso, revertiría la maldición. ¿Qué es lo que trae el pecado? ¿Qué fue lo que vino sobre Adán y Eva cuando le hicieron caso al tentador y comieron del fruto del cual no podían comer? En vez de ser como Dios, en vez de abrir sus ojos sabiendo el bien y el mal, fueron maldecidos. Lo primero que pasó es que descubrieron que estaban desnudos. Lo segundo que descubrieron es que habían deshonrado a Dios, y como consecuencia de eso ya no iban a estar nunca más en un lugar maravilloso, paradisíaco, donde no había peligro, donde no había frío ni calor, donde era una maravilla todo, y donde Dios se paseaba con ellos a pesar de que ellos estaban en cuero en el jardín del Edén. Era una perfecta armonía entre todos sus habitantes, incluyendo las fieras que podrían haber estado viviendo allí. Había comida, había abundancia, había deleite, había paz. Todo eso que tú anhelas es lo que Dios le dio al ser humano en el principio. Y es lo que Dios te promete darte en la eternidad cuando estemos un día en gloria con Él. Pero el pecado llegó, la desobediencia del hombre se manifestó, la maldad de la serpiente, del diablo, se puso en juego allí, se manifestó por completo, y el hombre cayó de su estado de gracia. Cayó en su pecado, y el pecado te maldice, el pecado te condena, el pecado te acusa y te quita la paz, la libertad, el gozo, la vida y todas las cosas. Y entonces Dios le dijo a Abraham: por cuanto has desobedecido, la tierra te va a producir todo tipo de bichos, matas malas, y vas a tener que trabajar durísimo para poder llevarte el pan a la boca. Y en cuanto a la mujer, vas a parir con dolores y vas a sufrir con dolores, y no vas a disfrutar de lo que tal vez no, de lo que yo tenía para ustedes. Lo perdieron todo por cuanto me han desobedecido, siguiendo el consejo del enemigo. Así que por lo tanto, Cristo revertió también la maldición. Maravilla. Ya tú no eres un maldito. Ahora, ¿qué tú eres? Un bendecido por la obra de Jesucristo. Y en tercer lugar, Él restauraría, ¿qué cosa?
La creación maldita, volverá un día a ser bendita. Cuando estemos en gloria, como dice el himno, con Dios. ¿Quién es esa simiente? ¿Caín? No. ¿Quién es la simiente? ¿Isaac? No. ¿Jacob? No. ¿Quién es la simiente? Es Cristo. La simiente es Cristo. ¿Quién es el que es nacido de mujer sin hombre? Recuerde que Dios hace hijos de tres maneras. Dios hace seres humanos de tres maneras diferentes. Hizo a Adán sin mujer y sin hombre. Hizo a Eva con hombre y sin mujer. Y trajo a Cristo con mujer y sin hombre. ¿Quién es simiente de mujer? Fue engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de María. ¿Sabe lo que dice el inconverso? Ahí hay engaño, ahí hay mentira. Ahí te están dorando la píldora. Eso es mentira. Ninguna mujer puede tener hijos si no tiene marido, si no tiene sexo. Ya te demostré que Dios tiene todo el poder para hacer seres humanos de diferentes maneras. Y aunque Cristo no es hecho, dice que fue engendrado y vino a través de María. Así que por lo tanto, hermanos, la simiente es Cristo. Dice el versículo 16, adelantándome un poquito la historia, dice que ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a tu simiente, y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es, ¿quién? Pablo lo deja claro. Esa simiente es Cristo. Cristo es la simiente que trae la bendición a las naciones. Cuando Dios le dijo a Abraham, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, no estaba hablando de otra persona que de Jesucristo, en quien, repito, se quita la bendición y trae la salvación a todo aquel que cree. Recuerde que el plan de Dios es levantar hijos para Abraham, o hijos para sí mismo, de todo pueblo, lengua y nación. Cuando usted llegue al cielo no va a haber cubanos solamente. Cuando usted llegue al cielo no va a haber colombianos solamente, no va a haber boricuas solamente, no va a haber santaclareños solamente, ni granmenses solamente. Hay gente de todo pueblo, lengua y nación que han sido lavados, han sido limpiados con la sangre de Jesucristo. Esa es la promesa de Dios a Abraham. Eso es de lo que nos habla el libro de Hechos, de cómo Dios cumple la promesa a Abraham. Y eso es lo que Dios está haciendo el día de hoy, cumpliendo la promesa a Abraham, y por eso demanda que tú prediques, que tú anuncies el Evangelio, que tú apoyes todo esfuerzo y toda iniciativa y todo empeño misionero de llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra, pero empieza por tu casa. Empieza por tu barrio, empieza por tu comunidad. Ya se los he dicho, no tienes que pasar un curso de apologética para decirle a las personas que son pecadores y están perdidos. No tienes que pasar un curso de apologética para presentar a Cristo como el sacrificio perfecto que quita el pecado del hombre, que nos sustituyó en la cruz de Calvario y que solamente en Él y por la fe en Él tenemos salvación y vida eterna. No tienes que pasar un curso de apologética para decirle que hay un cielo esperando, pero que allí solamente van a entrar ¿quiénes? Los que creen en Jesucristo, y que hay un infierno ardiendo que van a ir a Él todos los que rechazan a Jesucristo, todos los que se empeñan en buscar formas, maneras, vías de tratar de conectar con Dios a través de la religión, de las buenas obras, de cumplimiento de la ley y por ahí para allá, todos los demás inventos degenerados del ser humano para intentar agradar a Dios. Eso es el Evangelio. Predica ese Evangelio, no
pierdas el tiempo tratando de prepararte en un seminario, una institución que tiene su valor para aplicar el evangelio, cuando el mundo necesita con toda urgencia que tú vayas, le toques la puerta y lo confrontes y le digas cuál es su realidad, cuál es su situación y el peligro en el que está viviendo. Así que, hermanos, los creyentes solamente reciben la bendición con Abraham. Dice el versículo 9, de modo que los de fe son bendecidos con el creyente Abraham. No dice los que guardan la ley, no dice los que apoyan a Israel, no dice los descendientes físicos de Abraham. Dice claramente los que son de fe son los que son, ¿qué cosa? Bendecidos con el creyente Abraham, que fue justificado por la fe. La bendición, por lo tanto, no se hereda por sangre, ni por ninguna otra vía, exclusivamente ¿cómo? Por fe. Pablo es enfático. La ley no bendice, la ley maldice, porque todos los que dependen de las obras de la ley, dice el versículo 10, ¿cómo están? ¿Cómo están? Conéctese conmigo, versículo 10. Están bajo maldición. Están bajo maldición. La más mínima falla coloca al pecador bajo maldición. Maldito todo el que no permaneciere en todas las cosas para hacerlas. ¿Quién puede guardar la ley? ¿Quién puede cumplir toda la ley? Nadie. No hay bueno ni aún uno. No hay justo ni aún uno. Todos pecaron. Y cuando la Biblia enseña en Romanos 3:23 que todos han pecado, se estaba refiriendo a la norma. ¿Cuál es la norma? La ley. Has quebrantado la ley. Has guardado 99 puntos, pero has fallado en uno. Has quebrantado toda la ley y estás destituido de la gloria de Dios. Por eso es maldito. Por eso la ley no salva, la ley no bendice. La ley revela la maldición exclusivamente. Tú eres maldito porque la ley tú no la has cumplido y ella te condena delante de Dios. Sin fe en Cristo, judíos y gentiles están igualmente condenados porque ninguno puede cumplir la ley. Sin embargo, qué bueno, Cristo tomó la maldición para dar la bendición. Dice el versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase ¿a quién? ¿A quién? A ti que eres un gentil, a ti que eres un cerdo gentil. ¿No lo digo yo? ¿Saben quiénes te llaman cerdo? Los judíos. Eres un ser despreciable, aborrecible. ¿Lo sabías? Eso es lo que eres tú para un judío. Es duro, pero esa es la verdad. Eres un pecador despreciable, que no tienes parte ni suerte con Dios ni con su pueblo. Ay, Dios mío. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe que recibamos la promesa del Espíritu. Cristo tomó la maldición para dar bendición. Aquí convergen Génesis 3 y Génesis 12. Cristo haciéndose maldición por nosotros, porque ya lo vimos, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Y qué pasó con Cristo? Cumplió la palabra, cumplió la ley, como leyó Nicolás al principio del culto. Él tomó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Lo tuvimos por azotado, por herido de Dios, mas Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Así que Cristo haciéndose maldición por nosotros, para que la bendición de Abraham nos alcanzase ¿a quién? A nosotros. Cristo vence la serpiente, Cristo toma la maldición, Cristo da la bendición, Cristo derriba la división entre judíos y gentiles, por lo tanto ya nunca más eres un cerdo, ni eres un perdido, ni un ser aborrecible, ahora es un hijo de Dios, adoptado por el Padre en Cristo Jesús, con los mismos derechos
que tienen todos los hijos de Dios por los cuales murió Jesucristo. Cristo da el Espíritu y Cristo justifica al que cree, como mismo justificó a Abraham exclusivamente por la fe. La bendición de Abraham, por tanto, prometida a él para las naciones, ¿dónde está? Está en Cristo, no en la carne, no está en la ley, ni tampoco está en la identidad étnica. No tienes que ser judío, no tienes que judaizar, no tienes que buscar paternidad en Israel, no tienes que tratar de conectarte con un ser anterior a ti que era judío y muy bueno y muy defensor de todo este camino. No tienes que ser hijo de Aarón, ni siquiera de Abraham por la carne. Solamente una cosa: fe. Fe en Cristo, es todo. Como un heredero que no puede reclamar por apellido, sino por la condición establecida en el testamento, así la bendición se recibe solamente por fe. Amados hermanos, Dios no tiene dos pueblos, tiene uno solo. La iglesia triunfante en el cielo y la iglesia militante en la tierra. Tú dices que tienes fe. Tú dices que estás siguiendo a Cristo. Tú dices que estás sirviendo a Cristo. Hay que hacerlo aquí, en una comunidad de fe, en una iglesia que se somete a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios, a la doctrina de Jesucristo. Una iglesia que intenta obedecer al Señor yendo hasta lo último de la tierra, contribuyendo con el Señor y con su obra para que gente de todo pueblo, lengua y nación puedan conocer al Señor. Una iglesia que se compromete con la gran comisión: ir y hacer discípulos a todas las naciones. Si la iglesia no está haciendo eso, eso no sirve. Eso no es una iglesia, eso es un club. Es como dice el esposo de nuestra hermana Janet, eso es un partido, eso es un club o lo que sea. Pero no tiene nada que ver con la iglesia, porque la iglesia tiene una misión: glorificar a Dios haciendo discípulos de todas las naciones hasta lo último de la tierra y hasta lo último del tiempo. Y si no estás comprometido con eso, es bueno que te cheques. Es bueno que entiendas que necesitas ser parte, consagrarte, entregarte, rendirte por completo al Señor y venir a ser parte de su pueblo, lavado con sangre, limpiado con la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, unido, identificado con el pueblo de Dios que lucha, pelea, batalla, sufre, pero espera ansioso el regreso y el retorno de Jesucristo a la tierra, a establecer su reino, aquel que el diablo, o mejor, que el hombre, tentado por el diablo, entregó y lo perdió. Y que solamente en Cristo lo vas a poder recuperar. Así que, hermanos, no busques bendición fuera de Cristo, no existe. Vive bajo la promesa que es Cristo y no bajo maldición, que es la ley. Y en último lugar, Dios asegura la herencia por su promesa. Por eso es que solamente por la fe vamos a recibir la bendición de Abraham. Ahora Pablo deja de confrontar y comienza a razonar con ternura y dice en el versículo 15: hermanos, con cariño, con cortesía, con un tremendo amor filial. Él quiere que entiendan la solidez eterna de la promesa de Dios. Dícele acá que un pacto, hablando Pablo, ratificado, no se anula ni se modifica, como dice el versículo 15. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida, nadie le añade. Si los pactos humanos son inviolables, por supuesto, tal vez estemos hablando de otros tiempos donde los hombres tenían valor y donde la palabra de Dios de la persona tenía peso. Hoy no, hoy la gente hace pactos, se comprometen y a fin de cuentas no cumplen nada, empezando por el matrimonio. Empezando por el compromiso de ser un buen padre, una buena madre. Empezando por el compromiso de ser un buen cristiano y ser parte de una iglesia. Empezando por todos los compromisos. Somos falibles, fallamos constantemente. Hoy en día esto es un desastre. Y los países hacen pactos de paz y no agresión y se empiezan a matar bombas al otro día. Todo eso pasa en nuestro mundo.
Así que Pablo está apelando a un tiempo pasado, donde un hombre hacía un pacto con el otro y lo respetaba y se morían y el pacto quedaba vigente. Y si los hombres fallan, el que no falla nunca un pacto, ¿quién es? Es Dios. Dios es el único que es fiel. Así que si los pactos humanos son inviolables, por eso dice Pablo, ¿cuánto más un pacto hecho por el Dios inmutable? La promesa es firme, es estable y es irrevocable. Por lo tanto, la promesa es para Abraham y su simiente, como vimos ahorita. Y la simiente de Abraham es Cristo. La simiente es Cristo. Cristo es la simiente de la mujer, la simiente de Abraham, el portador de la bendición, el portador de la maldición, porque Él la cargó por nosotros en nuestro lugar. Todas las promesas de Dios, ¿en quién están centradas? En Cristo. Y si están centradas en Cristo, es evidente que no están centradas en Israel. Despertemos. Nos están engañando, nos están arrastrando a un camino que nos aparta ¿de quién? De Cristo. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a la simiente como si hablase de muchos, repito, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿Ok? Así que por lo tanto, usted se da cuenta de por qué había que asesinar la reputación de Pablo. O asesinar a Pablo literalmente de parte de los judíos, sacando a los romanos para que lo mataran. Porque decía lo que nadie decía. Como nosotros, que en esta hora este mensaje y esta verdad puede chocar, puede ofender. Y nos podrían apedrear. Y nos podrían decir que, porque afirmamos que la bendición está en Cristo, no en Israel, que somos anti tal cosa. O que no somos cristianos verdaderos, porque todo el mundo cree que la bendición está en bendecir a Israel. Porque Dios le dijo a Abraham, al que te bendijere, bendeciré, y al que te maldijere, maldeciré. Y si tú no bendices a Israel, no tienes la bendición que Dios le prometió a Abraham. Ya vimos, ya establecimos, ya repasamos, ya hemos visto en la Escritura que la bendición no está en bendecir a nadie. Está en Cristo, exclusivamente en Cristo. Y si usted ha creído en Cristo, usted es bendito. Y no le hace falta más bendición que la que Cristo da, la bendición de la salvación, de ser hijo de Dios, de ser justificado por la fe. Así que todo se cumple en Cristo. Usted se da cuenta de que es muy importante decir la verdad y anunciarla, porque hay mucha gente extraviada y perdida. Todo el que odia la verdad va a odiar el mensaje de Pablo y va a odiar todo el que replique ese mensaje. Amados, la ley no cambia ni anula la promesa. ¿Cuándo fue que llegó la ley según el versículo 17? Dice que llegó 430 años después de que Dios le dio la promesa a Abraham. Y la ley tampoco tiene la autoridad para cambiar la promesa. Si la herencia es por la ley, entonces ya no es por la promesa, según dice nuestro texto. Por eso, la herencia, lo que hemos recibido en Cristo, se recibe ¿cómo? Por fe, exclusivamente por fe. En la promesa dada en el principio y dada también a Abraham, que es Cristo, y no por cumplir la ley que te maldice. Amados hermanos, un testamento firmado no puede cambiarse después. No puede. Así la promesa de Dios que está sellada en Cristo, firme y segura y por demás cumplida, nadie puede anularla. Así que no vivas con inseguridad espiritual. Tu herencia no depende de tu obediencia fluctuante. La promesa de Dios descansa, ¿dónde? En una cruz, en la obra perfecta de Jesucristo. Hermanos, para concluir, Pablo nos ha llevado por un camino espiritual. Nos despertó, nos enseñó y nos persuadió.
Y en cada paso encontramos la misma verdad. Solo quienes creen en Cristo reciben la bendición prometida a Abraham. No por obras, no por ley, no por linaje, no por tradición, solamente ¿por qué? Por fe. Desde Adán, pasando por Abraham hasta Cristo, Dios ha tenido un solo plan y un solo pueblo. ¿Cuál es ese pueblo? Los que creen. Los que creen. Solamente los que creen. Hoy escuchamos muchas voces que dicen que la bendición depende de lo que hacemos. Guardar la ley, tradiciones o incluso nuestras posturas políticas respecto al actual Estado de Israel. Pero Pablo es claro, la bendición prometida a Abraham no está en la ley, ni en el esfuerzo humano, ni en ningún proyecto nacional. Está en Cristo. Y solo quienes creen en Cristo reciben esa bendición. Esto significa que nuestra esperanza, nuestra identidad y nuestra herencia no depende de nada externo, sino únicamente de la fe en Cristo, la simiente prometida desde el Edén. No hay bendición fuera de Él, ni tampoco hay niveles de bendición. ¿Tú tienes a Cristo? ¿Cuántos aquí tienen a Cristo? Estás completo en Él. No necesitas más nada. Dios te ha bendecido con toda bendición espiritual. Eres un hombre o una mujer totalmente bendecido. Como un hijo que intenta ganarse una herencia que ya le fue garantizada, así vive el creyente cuando busca bendición por obras. Dios te dice hoy, la herencia ya está firmada, la bendición ya está dada. Solamente créelo. Amado amigo, la bendición que buscas, paz, perdón, propósito y vida eterna, no está en ti, no está en tu religión, no está en tus obras. Repito, está en Cristo. Ven a Él hoy por fe. Arrepiéntete de tus pecados y cree que la obra consumada por Jesucristo en la cruz es lo único que necesitas para ser justificado por la fe delante de Dios. Y empieza a caminar y a vivir en el lugar correcto, en paz y en armonía con Dios. No es en Israel, es exclusivamente en Cristo. Sin Cristo, concluimos, no hay bendición. Reciben la bendición prometida a Abraham, ¿quiénes? Solo los que creen en Jesucristo.